integradora es a libro abierto. Ajá. Sí, no es que podés llevarte la notebook, la Wikipedia, ni las obras completas de lo que sea. No, en realidad lo que ustedes pueden utilizar son los textos originales. Los textos originales. Pueden utilizar el texto de Strasser, el de Descartes, en fin, los textos originales Perfecto. de prácticos. Eso es lo que ustedes pueden utilizar. Bien. Yo, sinceramente, no les recomiendo que, digamos, tengan demasiada apoyatura en eso. Me refiero a que, digamos, el tiempo que ustedes tienen para desarrollar la evaluación es un tiempo limitado. ¿Sí? Siempre conviene tener muy bien leídos, muy bien trabajados los textos. No es momento, en el momento de la evaluación, de ponerse a buscar en el texto cuál es la respuesta. Y La no. respuesta la tienen que saber ustedes desarrollar. Pueden contar con el texto como para, si quieren, refrescar alguna cosa o ver si estaba bien lo que decía ese autor y citarlo. Pero tampoco se maten con el tema de la cita, porque como se trata de una evaluación escrita, presencial, nosotros no vamos a hacer demasiado hincapié en que tengan la cita textual, las normas APA y ese tipo de cuestiones. Olvídense, es otro tipo de evaluación. No es un escrito, no es un paper, nada que ver con eso. Entonces, ahí es importante que ustedes lleven leído el material y no solamente lleven leído el material, sino que lo entiendan. Y no solamente que entiendan el texto, sino que entienda cómo se relaciona ese texto con los otros. Porque, como ustedes pudieron ver, las preguntas que ustedes van a tener tienen ese matiz, tienen Claro, esa son de relación. son de relación, ¿sí? Con lo cual, bueno, van a tener el tiempo como para poder desarrollar la respuesta, para mirar alguna cosa, pero no como para ir trabajando los textos en ese lugar. ¿Eh? Perfecto. Así que bueno. Gracias. No, por favor, sí. ¿Le ha llegado algún comentario de la profe de prácticos de qué tal estuvieron las evaluaciones que pudo llegar a ver y eso? Hay una profe de prácticos, una que no me acuerdo quién es, que me habló de que su comisión fue tremendamente desastrosa. Nada, mentira, nada que ver. No, no tengo ni idea. No me dijeron nada, nada, nada. Pensaba hacerles una joda malvada, pero no, no da. Claramente. No tengo ni idea de cómo le fue. Así que nada, van a tener que esperar, van a tener que esperar a la profe o a la devolución. La devolución es a través del campus, así que bueno, pero también van a tener una devolución por parte del docente. ¿Eh? Este, Así que calma, calma, tranquilo, todo llega. ¿Eh? Bueno, chicos, arrancamos entonces con la clase de hoy. Profe, Sí, yo tengo una disminución visual, ¿vio? sí. Para el tema de la pregunta integradora, ¿cómo puedo hacer para pedir que me amplíen el parcial? ¿Cómo podés hacer para? Digo, decirle a algún profesor, o sea, ¿cómo tendría que hacer para que me lo puedan ampliar? Porque ¿Ampliar en qué tengo una sentido? discapacidad visual, o sea, que la hoja, que la letra esté más grande, me refiero. Eso se me vino ahora, A sé la que falta, pero integradora te referís vos? sí, sé que falta un montón, pero justo ahora me acordé Pero y por las dudas no sé si... la integradora vos te llevas papel, tu lápiz, virome y escribís. Ah, pero la No. pregunta La no nos pregunta te dan va una a dar un fotocopia, papel impreso. algo. Te van a dar un Claro, papel. por eso. O sea, yo no tengo buena visión, tengo una visión muy reducida y quería saber si me lo pueden llegar a ampliar a eso. Sí, quédate Eso es lo que tranquila quiero que decir. si no alcanzás a leer bien lo que figura en el papel, digamos, llamás al docente. No sé quién es tu docente.
Mi docente es Saldarriaga. Le decís a Hernán si se puede acercar como para que te lea cuál es la pregunta. ¿Eh? Dale, Listo, bueno. no hay problema. ¿Mm? Bien, no, estaba preocupada por eso, porque es la primera vez que voy a rendir presencial, entonces tampoco, tampoco sé mucho, por eso le digo. No, hay muchos de ustedes que es la primera vez que van a visitar el edificio de la facultad. Es más, algunos están preguntando cómo llego, qué bondi me tomo, etcétera. Así que, bueno, no. Van a estar todos en una situación similar. Pueden alquilar una combi en todo caso para poder llegar y llegar en microescolar. Pero, pero no te preocupes, te vas a habituar y aparte yo creo que hasta te vas a sentir mejor, porque vas a estar acompañada, ¿sabes? Así que cualquier duda que tengas vas a poder Dale, preguntarlo. gracias, profe. No te preocupes, por favor. Bueno, chicos, arrancamos entonces con efectivamente el tema de la clase de hoy. Vamos a compartir pantalla como ya es como un automatón que hemos incorporado. No sé si es efecto de la pandemia o qué, pero bueno, a falta de pizarrón, buenos son PowerPoints. Así que, bueno, el tema que nosotros vamos a trabajar en el día de hoy tiene que ver con el punto, digamos, de los desenlaces. Ahí está. El punto 2 del punto 2, ¿sí? Porque el punto 1 del punto 2, ¿cuál era? Era la escuela francesa, la escuela clínica francesa. Este es el punto 2 del punto 2 de los desenlaces. Ahora vamos a ver un poco, digamos, cómo contextuar esto, que tiene que ver con emociones, actividad corporal y aprendizaje. Acá nos vamos a centrar fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con el conductismo y el lugar que va a ocupar la emoción, las emociones en el conductismo. ¿Ustedes ya empezaron a verlo esto en prácticos o no? No. Bueno, hoy lo van a ver, con lo cual todo lo que no entiendan acá se lo preguntan al docente práctico. Pero bueno, no es de los más complejos, ¿sí? Aquí tenemos Watson, el papel de las emociones, amor, ira, miedo en el condicionamiento y la emoción como reforzador en Skinner y si las emociones son educables. Este es, digamos, el punto que figura en el programa de la materia, ¿sí? El punto que figura en el programa de la materia. Entonces, con esto nosotros nos metemos de pleno en lo que tiene que ver con el conductismo y allí, como lo muestra la imagen, tenemos dos autores. Un primer autor que es bastante conocido por ustedes, eso no significa que sea muy popular, pero efectivamente Watson es un clásico de la psicología. Él se licenció en la Universidad Furman en Estados Unidos, es norteamericano, vivió entre 1878 y 1958, y después se doctoró en la Universidad de Chicago en 1903, y donde fue discípulo de Angel, ¿sí? Que Angel es un autor que sigue la línea darwiniana y uno de los padres del funcionalismo biológico en los Estados Unidos. Entonces, allí trabajó con un biólogo también que se llamaba Lev, en el estudio de lo que era el comportamiento animal, y el trabajo que abordó
Watson era sobre el tema del aprendizaje en las ratas. Y también fue alumno de otros referentes importantes, como John Dewey, que es uno de los referentes del funcionalismo que establece las bases filosóficas del funcionalismo, y George Mead también. Bueno, hacia 1908, Watson es nombrado director del Laboratorio de Psicología de la Universidad Johns Hopkins. Y ahí trabaja con otro investigador muy importante que se llamaba Yerkes, Robert Yerkes, y con él estudia todo lo que tiene que ver con la incidencia de la percepción visual en la conducta de los animales. Y hacia 1913 va a publicar su primera obra importante, que es La psicología según la concibe un conductista. Esta obra es la que se va a considerar como el manifiesto del conductismo. Casi todos los movimientos teóricos, conceptuales, ideológicos, a lo largo de, digamos, el comienzo del siglo XX, arrancan con un manifiesto, ¿sí? Lo vimos el otro día con el manifiesto Liminar con respecto a la reforma universitaria. El manifiesto del conductismo de algún modo marca el inicio del conductismo formalmente, aunque vamos a ver que hay algunos antecedentes que hacen posible la aparición del conductismo, incluso que hacen posible que el propio Watson trabajara con animales, porque ya antes de Watson hubo otros autores, pero principalmente Edward Lee Thorndike, que fue el que estableció la posibilidad de trabajar con animales y el que implementó, digamos, la experimentación con animales. Es decir, trasladó el laboratorio, que estaba destinado a la introspección, hacia lo que era la observación experimental en la conducta animal. Ese movimiento lo había propiciado Thorndike en 1898, de algún modo estimulado por quien había sido su maestro, que era William James, ¿sí? Pero bueno, la teoría conductista, el movimiento conductista, de algún modo aparece de la mano de este autor, porque en definitiva va a ser Watson el que consolida de algún modo la conducta como el único objeto válido para la psicología. Y esto es lo que va a proponer efectivamente en ese texto de 1913, que es el que se conoce como el manifiesto conductista, que se llamaba La psicología según la concibe un conductista. Más o menos al mismo tiempo, hacia 1912, en Europa había otro movimiento que se daba y que también, a través de un manifiesto que va a escribir un señor alemán que se llamaba Wertheimer, Max Wertheimer, aparece otra corriente diferente que también se va a oponer a la introspección, como se va a oponer el conductismo. Esa otra corriente que aparece en Alemania es la Gestalt Theorie, ¿sí? Entonces tenemos como dos teorías que se van a oponer a la introspección y que van a proponerse incluso como una alternativa dentro de lo que es el marco de la psicología experimental a el modelo ya clásico establecido por Wundt de la introspección experimental, ¿sí? Bueno, dos otras cuestiones más importante me parece señalar en relación a Watson. Fue presidente de la APA, de la American Psychological Association, en el año 1916, y él ahí tuvo un importante papel, aunque después ciertas cuestiones que tienen que ver con los manejos que él tuvo, por un lado en el ámbito académico, pero también en las experiencias que él llevó adelante
con el conocido pequeño Albert, bueno, lo van a llevar a tener algunas críticas internas en la APA, en la American Psychological Association, ¿sí? Después vamos a ver algunas cuestiones más en relación a este punto efectivamente en particular, ¿sí? Bien. Por último, el texto que ustedes tienen, que es El conductismo, es un libro que sale publicado en 1925. O sea, el texto que ustedes tienen es un texto posterior, digamos, de los comienzos, aunque no es que sea un texto tardío, sino que es el texto que además difundió lo que tiene que ver con la obra de Watson. Aquí en la Argentina recién llega 20 años después, en el año 1945. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos una cuestión fundamental que me gustaría, digamos, señalar. Y bueno, emerge con Watson, como lo señalábamos recién, una nueva construcción en la psicología. Hasta ahora, la psicología estaba planteada sobre una construcción que tiene, digamos, sus inicios en el pensamiento cartesiano, que lleva puesto de algún modo la impronta que le dio el empirismo inglés a través de Hume principalmente, y que se consagra en el laboratorio experimental de la mano de Wundt, y es así como se establece, se reconoce y cobra su lugar a nivel mundial. Ahora, esto a comienzos del siglo XX empieza a dar lugar a distintos movimientos que tienden efectivamente a armar otros lineamientos que tengan que ver con otros caminos en el sentido metódico de Strasser para llevar adelante la investigación en psicología. Y es así que va a aparecer la psicología de la conducta. En ese manifiesto del año 1913 que escribe John Watson, él decía, la psicología, tal como la ve el conductista, es una rama puramente objetiva de la ciencia natural. Su meta teórica es la predicción y el control de la conducta. La introspección no es parte esencial de sus métodos, ni el valor científico de sus datos depende de la facultad con la que nos conduce hacia la interpretación desde el punto de vista de la conciencia. El conductista, en su esfuerzo por conseguir un esquema unitario de la respuesta animal, no reconoce la línea divisoria entre el hombre y el animal. La conducta del hombre, con todo su refinamiento y complejidad, es solo una parte del esquema general de la investigación conductista. Entonces, allí lo que nosotros vamos a encontrar es que efectivamente hay para el conductismo, le encontramos en el conductismo una derivación de lo que sería el naturalismo evolucionista, una consecuencia de la aparición del desarrollo de las disciplinas biológicas y especialmente del naturalismo evolucionista, que va a impactar en el medio norteamericano. Y en ese sentido, el conductismo se va a convertir, digamos, durante la primera mitad del siglo XX, en el paradigma que va a dominar el campo, la escena de los estudios científicos de la psicología en el medio norteamericano. Y en ese sentido, vamos a ver
que esa nueva construcción que aparece, que es la conducta, va a desplazar de algún modo a la conciencia. No va a ocurrir lo mismo con la Gestalt que emerge en Alemania, porque si bien la Gestalt va a tener una crítica a la psicología de conciencia wundtiana, va a ser por el modelo atomista que tiene esa concepción, ya que la introspección, digamos, lo que hace es entender la conciencia como un continente de elementos. Y la Gestalt va a plantear, digamos, que lo primero no son los elementos, sino las totalidades, ¿sí? Pero bueno, eso tiene que ver con la Gestalt. Acá lo que tenemos es el conductismo, y el conductismo no plantea una crítica al atomismo, plantea una crítica al objeto de estudio como tal de la psicología. Una crítica a que ese objeto sea la conciencia, ¿sí? Por eso, dentro de lo que son las críticas que va a señalar Watson a la psicología, va a decir que la conciencia como objeto no es válido científicamente. ¿Por qué? Porque la psicología, en tanto es una ciencia natural, tiene que tomar el método de las ciencias naturales. ¿Y cuál es ese método? La observación. La observación es efectivamente el método de las ciencias naturales y por eso aplicar la observación a un viejo concepto como el alma, porque en definitiva, que lo llamemos conciencia, no cambia las cosas, dice Watson. La conciencia es una nueva denominación de el viejo concepto de alma, que tampoco es un concepto, porque en definitiva se remite a una creencia religiosa. Y esto, dice Watson, nos lleva a los tiempos de la superstición, la superchería, la religiosidad, que no tiene que ver con el camino de la ciencia. Por eso a él llama vieja psicología a la psicología de la introspección, en tanto se sostiene en el estudio de algo que no es observable para Watson. Esto es la conciencia o, en términos de la lectura de Watson, el alma. Watson, un poco para, digamos, hasta incluso ironizar sobre este punto, él llega a decir, bueno, ¿acaso alguien vio un alma en un tubo de ensayo? ¿Quién vio una conciencia moverse por ahí? La conciencia es inobservable, dice Watson, por eso no se puede hacer ciencia de la conciencia. ¿Sobre qué se puede hacer ciencia? Sobre lo que podemos observar, dice Watson. ¿Sí? Bien. Perdón, escuché que había gente que trataba de entrar y que estaba en la sala de espera, pero me distraje con eso. Bueno, la otra cuestión que va a criticar Watson es el tema del método, el método de la introspección. No olviden ustedes que la método de la introspección se trata de la inspección, de la autoobservación, de algún modo, ¿no? Tal como estaba planteada, incluso en toda la tradición introspeccionista, una autoobservación, la inspección como autoobservación de los contenidos de conciencia. Y el experimentador se tiene que tomar de los datos que aquel que hace la introspección le brinda. Por eso dice Watson que la introspección no es un método objetivo, sino que es un método subjetivo. No es válida la introspección, no es confiable. Y en ese sentido,
en tanto yo como científico, como experimentador, tengo un sujeto de la experimentación, otro sujeto de la experimentación, 50 sujetos de la experimentación, voy a tener tantos puntos de vista como personas apliquen ese método. ¿Por qué? Porque es individual, porque es personal. Los contenidos de conciencia, va a decir Watson, en definitiva, terminan siendo todos supuestos que han sido colocados por los mismos introspeccionistas. Y son los mismos introspeccionistas los que luego encuentran todo lo que pusieron en esa bolsa de gatos, diría Watson, que es la conciencia. ¿Qué es lo que encuentran allí? La voluntad, la sensación, los afectos, las imágenes, un montón de cosas que nadie vio, más que los introspeccionistas cuando la pusieron, ¿sí? En ese punto, él dice, hay que barrer con todas esas concepciones que en definitiva tienen una raíz medieval. ¿Para qué? Para formar una propuesta científica, para formar una propuesta fundada en un método que tenga que ver con la ciencia natural. ¿Y cuál es entonces el programa del conductista? Bueno, el programa del conductista, va a decir Watson, implica sostener como método la observación. ¿Y sobre qué voy a orientar la observación? La observación solamente puede estar orientada respecto de todo lo que tiene que ver con lo observable. Y en el caso del sujeto humano se trata de las acciones. Y en ese punto, ¿qué es lo que observo? Lo que observo es la conducta. Es decir, ¿qué es la conducta? Va a decir Watson, todo lo que el organismo hace. Y en ese sentido, digamos, él dice, bueno, alguien podría decir, ¿qué pasa con el lenguaje? Porque el lenguaje también se trata de un objeto de estudio para la psicología. Bueno, dice Watson, el lenguaje también es acción. Nos tenemos que limitar al observable. Todo lo que el organismo hace o dice. Tenemos que definir que hablar también es hacer. Esto es comportarse, dice Watson. El hablar con nosotros mismos. Es decir, el hablar explícito o el pensar, ¿sí? Que es hablar con nosotros mismos, también representa un tipo de conducta. Él dice incluso es una conducta tan observable como el béisbol, ¿no? Que era el deporte de moda en aquella época en los Estados Unidos. Ahora lo sustituyó el básquet. Bien, entonces él dice que lo que se propone el conductista y lo que jamás tiene que perder de vista es no simplemente observar, sino describir la conducta que veo en términos de estímulo y respuesta. Entendemos, dice Watson, por estímulo cualquier objeto externo o cualquier cambio, incluso en los tejidos mismos, debidos a la condición fisiológica del animal, tal como el que observamos cuando impedimos a un animal su actividad sexual, le privamos de alimento o no le dejamos construir su nido. Entendemos ahí entonces, por respuesta, todo lo que el animal hace, como volverse o hacia la dirección de la luz o en contra de la dirección de la luz, saltar al oír un sonido o las actividades más altamente organizadas, como por ejemplo edificar un rascacielos, dibujar planos, tener familia, escribir libros, es decir, todo es acción, todo es una respuesta y todo lo que hago termina reduciéndose a una respuesta a un estímulo. Acá hay una cuestión fundamental y es que cualquier objeto externo termina siendo un estímulo y respuesta todo lo que, digamos, el animal hace, animal o humano. Y en ese sentido, digamos,
seguimos sosteniendo una línea en donde no hay diferencia entre lo que es el comportamiento humano o el comportamiento animal. Los principios que determinan la conducta del humano, la del mono, la de la rata, la del perro o la de quien sea, cualquier organismo que está de algún modo adaptándose al ambiente, va a estar determinada por los mismos principios. Y la conducta se puede explicar por estos mismos principios que son el estímulo y la respuesta. Entonces, en esta trama en la que no hay división entre, digamos, el hombre y el animal, no encontramos esta división entre naturaleza y cultura, si se quiere. Pero ¿y esto por qué? Porque ya Darwin había establecido lo que él llamaba la continuidad entre las especies. Y esto queda habilitado sin que haya efectivamente un salto, si se quiere, entre lo que es el campo de la naturaleza o de lo animal y el campo del humano o de la cultura. Porque en definitiva, para lo que es describir la conducta, nos podemos basar exactamente en los mismos principios. Lo que hace el humano, lo que hace el perro, lo que hace el gato, la rata o cualquier organismo viviente. ¿Sí? Y los estímulos, que son los que en definitiva van a ser la causa que va a explicar por qué hace lo que hace. Entonces, en este punto se trata de la observación de la acción. Ya no observo algo que está adentro, ya no observo algo que está en la mente. Ahora, lo que observo es lo que expresa físicamente cualquier organismo viviente. Esto es la acción. Y no se trata de que la acción exprese algo que está dentro. No es la acción como la expresión de un sentimiento interno. No es que cuando alguien construye un rascacielos, como dice recién Watson, o hace lo que hace el gato, por ejemplo, cuando, digamos, va a comer, ¿no? O cuando responde a mi llamado, no es que el gato está expresando que me quiere mucho. Simplemente el gato viene porque lo llamé. Yo dije, gatito, gatito, ese es el estímulo, y el gatito viene. Si tengo una gata que se llama Penélope, digo Penélope y la gata viene. Responde al estímulo, ¿sí? Nada más que eso. Ahora, alguien puede decir, no, ¿por qué vino el gato? Porque me quiere. Ya ahí nos metemos en una trama que es totalmente subjetiva. No es objetiva. Y eso ya no es ciencia. ¿Sí? Entonces, justamente esto es lo que el conductista, lo que Watson, como gran líder del conductismo, quiere despejar, lo subjetivo de todo lo que tiene que ver con la psicología, para que ésta sea una pura ciencia natural fundada en principios objetivos y observables. Entonces, este método objetivo de la observación directa y que se va a apoyar en la experimentación, sustituye ahí sí la introspección. Entonces, ¿qué es lo que va a plantear efectivamente Watson de ahí en adelante? Lo que va a plantear Watson de ahí adelante que además, digamos, yo no solamente puedo explicar la conducta a partir de el estímulo y la respuesta, sino que además yo lo que puedo hacer es modificar los comportamientos. Esto es hacer que los comportamientos vayan hacia un determinado lado o hacia otro. Esto tiene que ver con que, en definitiva, como no todas las personas actuamos del mismo modo ante las mismas circunstancias, hay
efectivamente principios objetivos que permiten entender por qué ante determinados estímulos algunas personas tienen determinadas respuestas y otras tienen otras respuestas. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Bueno, la respuesta está en el condicionamiento. La conducta se modifica a partir del condicionamiento tal como nos lo menciona la famosa experiencia de el pequeño Albert, ¿sí? Que yo no sé por qué, ¿sí? Le pusieron pequeño Albert, ¿no? Porque efectivamente se llamaba Albert el chico, ¿no? Pero en la traducción, ¿no? Pues, vieron ustedes que el Principito, ¿no? Está bien, está escrito en francés, Le Petit Prince, ¿no? Es el Principito, ¿no? Bueno, Little Albert podría ser Albertito, ¿no? Para los que somos hispanoparlantes. Yo, qué sé yo, en algún lugar de Latinoamérica podría ser Albertico, ¿sí? Entonces, bueno, Albertico, ¿no? Que es el sujeto de la experimentación de Watson, efectivamente, vamos a volver un poco con la experimentación que va a hacer Watson con el pequeño Albert y otros sujetos de experimentación, niños también, como lo plantea él. Lo que dice Watson es, y acá vamos a tratar de situar 2 o 3 principios que después vamos a retomar cuando hablemos de la emoción, un poco más en profundidad, digamos, pero él va a dar un ejemplo que tiene que ver con la reacción de miedo en el pequeño Albert. Y él va a decir, bueno, en realidad, digamos, el sujeto humano no nace con una, digamos, diseño, un programa instintivo para responder de tal o cual manera a otra. Acá hay una cuestión muy importante que va a aparecer en Watson y que esto de algún modo va a hacer que se quede con una porción de la mirada darwiniana, pero no con toda la mirada darwiniana. Y es que por oponerse a todo lo que tiene que ver con lo interior, porque no es observable, es decir, los contenidos de conciencia no son observables, Watson, y esto va a formar parte de toda la tradición conductista, desde antes de Watson, el propio Thorndike, que tenemos que tomarlo como un antecedente de Watson, hasta el neoconductismo con Skinner. Todos estos autores van a ser autores que se oponen al interiorismo. Se oponen al interiorismo. Es decir, no hay una explicación en el interior del individuo. Yo no puedo explicar lo que el individuo hace, su comportamiento, a partir de llamo al gato y el gato viene. ¿Por qué viene? Porque me quiere mucho. Eso es algo que yo no lo puedo observar. Pero tampoco puedo observar los instintos. Los instintos, la herencia, no son algo observable. Lo que yo puedo observar son las acciones y los estímulos. Entonces, lo que va a plantear Watson es que efectivamente, digamos, es muy difícil plantear que hay una trama interiorista prediseñada que hace que el organismo reaccione de una manera o de otra. Él se opone al enorme listado de instintos del cual hablaba William James, que hacen que el organismo actúe de tal o de cual manera ante determinadas situaciones. Sí, él tiene que reconocer que hay algunos, digamos, reacciones no aprendidas ante determinadas circunstancias. Una cuestión que encuentra allí es la reacción de miedo. La reacción de miedo es, digamos, algo que se provoca, se produce ante determinadas circunstancias como de manera
digamos, no aprendida. Si nosotros encontramos a un niño, un bebé chiquitito, y, digamos, provocamos un ruido fuerte de manera sorpresiva, vamos a ver que el chico se asusta. Ese chico se asusta. Si, por ejemplo, digamos, alguno de ustedes tiene un bebé a mano, puede hacer el experimento, ¿no? Y tirar un petardo, por ejemplo, y el chico se pone a llorar, se asusta, ¿sí? Entonces, vemos, dice Watson, que el niño, ante ese estímulo, que es un ruido fuerte y sorpresivo, lo que se provoca es la llamada reacción de miedo. Vamos a volver sobre esto un poco después, pero ahora lo que nos interesa es que, digamos, Watson lo que va a plantear es que las conductas van a ir modificándose a partir del condicionamiento. Y esto es, si nosotros hoy estuviéramos reunidos en un aula y en esa aula entrara un perro, cada uno de nosotros podría tener una reacción diferente respecto de ese perro. Pero quizás alguien sale corriendo asustado. Y uno diría, ¿por qué? ¿Por qué le tiene miedo a los perros? Bueno, algo ocurrió que hizo que su comportamiento quedara condicionado para tener la respuesta de miedo al perro, ante el estímulo de ese perro. Entonces, lo que va a plantear Watson es que lo que modifica nuestros comportamientos es lo que él va a llamar condicionamiento. ¿Y cómo se produce el condicionamiento? ¿Cómo se da el condicionamiento? Bueno, yo tengo un estímulo que provoca de una manera incondicionada una reacción X, ¿no? El ruido fuerte y sorpresivo provoca la reacción de miedo, ¿no? Y yo supongamos que lo que quiero es enseñarle al chico a que le tenga miedo a determinados objetos que pueden ser peligrosos. Supongamos que lo que quiero es condicionarlo para que le tenga miedo al fuego o que le tenga miedo a los animales, por ejemplo, ¿sí? Pero, bueno, lo que hago es, al mismo tiempo que yo le muestro el estímulo neutro, supongamos que el animal es un ratón, ¿sí? Y ante el cual el chico no tiene ninguna reacción, o tiene una reacción indistinta o de curiosidad, al mismo tiempo que le presento el estímulo neutro, le muestro el estímulo que provoca la reacción de miedo. Esto es el ruido fuerte y sorpresivo. ¿Qué quiere decir? Yo le muestro el ratoncito y por otro lado, como lo muestran en el dibujito, un martillazo fuerte sobre una campana a espaldas del chico que hace que el pibe se asuste, obviamente. Ahora, si esta experiencia yo la hago una sola vez, es muy probable que no pase nada. Porque yo hago esto una vez, le muestro al ratón, pego el martillazo y listo, terminó ahí el día, nos vamos todos a dormir, comemos, qué sé yo, y a la semana siguiente le muestro el ratón y nada, no pasa nada. Yo lo que quiero es que le tenga miedo a los ratones, con lo cual esta experiencia la tengo que repetir una y otra vez. Es decir, le muestro el ratón, ruido fuerte y sorpresivo. Después de un tiempo le vuelvo a mostrar al ratón, ruido fuerte y sorpresivo. Repito reiteradamente la experiencia. Y donde además yo contiguamente al estímulo que provoca la reacción de miedo, que es el ruido, le tengo que presentar el otro estímulo que es neutro. Esto es el ratón. No es que le tengo que presentar el ratón pasado mañana. Hoy tiro el petardo o doy el golpe y pasado mañana le muestro el ratón. Porque el chico no va a asociar nada.
justamente lo que queremos es que asocie. Y lo que encontramos acá es que la base del condicionamiento es la asociación de un estímulo neutro con otro que es el que provoca la reacción de miedo. El condicionamiento no es otra cosa que la fijación de la asociación, es decir, la creación de un nuevo hábito. En definitiva, lo que hace Watson es ponerle el término condicionamiento al viejo término que ya estaba en el empirismo, que es la noción de hábito. Y esto es lo que explica para Watson el aprendizaje. El aprendizaje posibilita que por condicionamiento yo logre que el chico o el individuo aprenda lo que sea. Y aquí tenemos una cuestión interesante. Fíjense que la repetición de la experiencia me tienen que dar contiguo en tiempo y espacio el estímulo neutro con el estímulo que provoca la reacción de miedo, ¿no? Acá está presente incluso uno de los viejos principios de asociación de Hume, que es el de contigüidad en tiempo y espacio. Es decir, yo no puedo pegar el martillazo y mañana o pasado mañana le muestro el conejito o el ratoncito o el bicho que le quiera, digamos, mostrar al chico para que tenga la reacción de miedo. Solamente se provoca la reacción de miedo después de que, mostrando conjuntamente ambos estímulos, reiteradamente se fija una asociación entre ellos. Entonces, después de que 500 veces hice esa experiencia, cuando le muestro al conejito o el ratón, el pibe cada vez que lo ve va a llorar. ¿Se entiende? Entonces, ahí lo que tenemos es la incorporación de un hábito por la vía del condicionamiento, que es lo que introduce efectivamente el experimentador, en este caso Watson. ¿Sí? Bien, aquí hay una cuestión fundamental, y es que el condicionamiento lo que me permite hacer es armar y desarmar conductas. Por eso Watson decía, denme 5 niños y me los llevo a la nursery conductistas y yo de ellos hago ingenieros, abogados, policías o delincuentes. Es decir, a partir del condicionamiento yo puedo formatear de algún modo, utilizando un término más actual, lo que es la conducta del individuo. Es decir, que en ese punto armo y desarmo la conducta. ¿Esto por qué? Porque en definitiva es el estímulo el que provoca la respuesta. Ahí hay una cuestión muy importante que tiene que ver con el modelo determinista que utiliza Watson. Porque el comportamiento, va a decir Watson, va a estar determinado por el estímulo. Si alguien hace determinada cosa es porque un estímulo provocó esa conducta. Es decir, que siempre es leída la conducta como ¿qué? Como una respuesta. El estímulo tiene una relación de provocación con la respuesta, de causa-efecto, es la causa de esa acción. Y esa acción no es una acción, sino que en definitiva es una reacción al estímulo. Por eso, más tarde, lo vamos a ver, va a aparecer un tipo como Skinner que va a llamar a este modelo de comportamiento respondiente. ¿Por qué? Porque responde a la verdadera acción, que en definitiva es la acción del estímulo sobre el organismo. Y el organismo es un organismo reaccionante. Es en ese sentido que
la conducta se moldea de afuera hacia adentro. Y no hay nada desde adentro que determine cómo es que se ha moldeado esa conducta. Todo lo que tiene que ver con la explicación de por qué esa conducta es como es, depende de el afuera. Ese afuera que en definitiva queda reducido a los estímulos del ambiente que provocan la reacción. Por eso dice Watson, el interés del conductista en las acciones humanas significa algo más que el de el mero espectador. El conductista, dice Watson, desea controlar las reacciones del hombre, del mismo modo que en la física los hombres de ciencia desean examinar y manejar otros fenómenos naturales. Corresponde a la psicología conductista poder anticipar y fiscalizar la actividad humana. Entonces, en este punto, efectivamente, ¿por qué puede predecir una respuesta Watson? Watson puede predecir una respuesta porque, en definitiva, él entiende que esa respuesta o esa conducta es una respuesta a un estímulo. Y yo controlo los estímulos, controlo la respuesta, porque, en definitiva, la respuesta o la conducta, que al fin y al cabo son lo mismo, son provocadas por los estímulos. Entonces, es a partir de ahí que él puede decir, efectivamente, como dijo, me dan, digamos, 5 niños y me los llevo a la nursery conductista y hago de ellos sabios, idiotas, delincuentes, políticos, científicos, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cuestión que también es muy importante y que afirma Watson, dice que todo estímulo efectivo tiene su respuesta, siempre. No existe la posibilidad de que un estímulo no tenga una respuesta. ¿Esto qué quiere decir? Que el estímulo es incondicionalmente estimulante. Esto quiere decir que todo estímulo demanda, exige una respuesta. Es decir, que en ese punto, y lo que va a decir Watson, es que esa respuesta tiene que anular de algún modo la acción del estímulo. Si yo tengo hambre, tengo que comer hasta que el estímulo del hambre quede saciado. La medida de lo que vaya a comer depende de cuánta hambre tenga. Esta relación establece que, en definitiva, digamos, es necesario que el estímulo, digamos, requiera una respuesta inmediata. Y esta respuesta tiene que ser adaptativa. Para que sea adaptativa, tiene que cancelar la acción del estímulo. Vemos cómo reaparecen en Watson con el conductismo los términos, los conceptos, los principios que son parte del evolucionismo darwiniano, de una manera casi calcada, casi trasvasada al campo de la psicología de la conducta. ¿Sí? Watson incluso dice, bueno, alguien me puede llegar a decir, bueno, ¿qué es lo que ocurre si yo te digo a vos, bueno, nos encontramos, ¿no? Él da el ejemplo, nos encontramos en el Ritz tal día a las 3 de la tarde para tomar el té, el café, lo que sea. Bueno, dice, bueno, esa respuesta no es inmediata. Pero lo que Watson dice es que hay un mecanismo en el organismo que hace que esa respuesta quede latente hasta el momento en el cual me tengo que encontrar con vos en el Ritz para tomar el té. ¿Sí?
Esto es como medio tirado de los pelos para un tipo que dice que no hay ninguna explicación interior o que considera que el organismo es una caja negra. Porque en definitiva, este es el punto para el conductismo clásico. El organismo es una caja negra. ¿Y por qué es una caja negra? Porque no hay nada que pueda observar en el interior del organismo. Y no necesito ir a mirar a la caja negra, primero porque no veo nada, pero porque además no hay nada que sea observable en el interior, ni las representaciones, ni los sentimientos, ni ninguna de todas esas cosas que los introspeccionistas han puesto ahí en lo que en definitiva es la caja negra. ¿Sí? Bien, entonces, esto es lo que plantea al conductismo como una ciencia predictiva. Y en este punto apunta efectivamente Watson a equiparar a una ciencia natural del mismo rango que la física clásica, la física newtoniana, en definitiva, ¿sí? Porque evidentemente no tenía ahí Watson como parámetro la física más contemporánea que toma las partículas subatómicas, en donde por ejemplo, ustedes saben que hay partículas que son más pequeñas que el átomo y a nivel de lo que es lo subatómico, si yo puedo calcular la posición, no puedo calcular la velocidad. Es decir, que ahí hay puntos que tienen que ver, por ejemplo, esto es lo que ocurre con el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿sí? En lo que es la física contemporánea. Pero la física con la que se manejaba Watson era la física clásica, la física que a lo sumo alcanzaba el modelo newtoniano. La física que, en definitiva, ata sus raíces a el naturalismo en esta versión de la psicología conductista. Entonces, allí, efectivamente, de lo que se trata es de convertir a el conductismo en una ciencia predictiva. Por eso Watson incluso, yo no sé, ustedes son muy jóvenes, muy chicos, hay cosas que no las conocen, no las vieron, pero les cuento que hace muchos años atrás, a principios de 1920, en el medio norteamericano existía una ley que se dio en llamar la ley seca. La ley seca prohibía todo lo que tenía que ver con el comercio y el expendio de alcohol, ¿sí? La mafia, ¿no? Que se había enquistado en el medio norteamericano, si no vean El Padrino, ¿sí? Que es una peliculón, además, gran parte de lo que tiene que ver con sus negocios estaban dedicados a, efectivamente, el comercio de cosas que estaban prohibidas, como por ejemplo el alcohol, ¿sí? Incluso había muchos lugares donde había alambiques, gente que fabricaba whisky, qué sé yo, y qué sé cuánto. Bueno, esto es parte de la historia, ¿no? No es una película, digamos, ¿no? De hecho, hubo una película, una serie de Los Intocables y Elliot Ness que perseguían, digamos, a aquellos que comercializaban con el alcohol, etcétera, etcétera. Y que, bueno, efectivamente esto llevó a una guerra. Intocables eran porque era un grupo, ¿no? Del cual después, más tarde, creo que salió el FBI. Tanto la historia no la conozco, pero la cuestión es que este grupo de agentes eran intocables porque ellos podían meterse donde quieran, incluso podían entrar sin permiso del juez ni nada por el estilo, a perseguir estos lugares secretos que tenía la mafia. Esto llevó a toda una guerra entre la mafia y los intocables. Y Watson, en esa época, se metió en el medio de esta polémica y él decía, la verdad, que ha corrido mucha sangre y en vez de haber llamado a la ciencia, llamaron a los intocables. En vez de haber llamado a un científico como yo, conductista, que lo que hubiera hecho es condicionar a los individuos, ¿para qué? Para que no les guste el alcohol.
para que no les interese. Por el condicionamiento hubiéramos ahorrado que corriera tanta sangre, porque en definitiva hubiéramos moldeado la conducta para que efectivamente no llegue a a ocurrir que existieran las mafias y la corrupción y el vicio del alcoholismo, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que a alguno le debe haber hecho caso porque hubo muchos tratamientos de alcohólicos anónimos después que surgieron bajo este modelo de modificación de la conducta. Ahora, avancemos un poco más. Veamos el tema del planteo de las emociones. Esta es una caricatura de Watson con los 5 bebés que le había pedido en un changuito que se lo está llevando a la nursería conductista para efectivamente hacer de ellos ingenieros, artistas o lo que él había dicho que podía llegar a ser. Bueno, ¿qué es lo que plantea efectivamente Watson con respecto a las emociones? Una cosa interesante es que él se va a oponer efectivamente a lo que tiene que ver con la tradición de James, pero fundamentalmente por esta cuestión del interiorismo, ¿sí? Y él va a plantear que en realidad las observaciones, dice él, realizadas sobre los adultos, le enseñaron al conductista que los hombres y mujeres exhiben una amplia serie de reacciones que se agrupan bajo el nombre genérico de emociones. Ahora, fíjense qué interesante, él dice, conforme progresa en el estudio de las series de reacciones que exhiben los adultos, el conductista se convence cada vez más que el mundo de objetos y situaciones ambiente provoca reacciones más complejas que las exigidas por el uso o manipulación eficiente del objeto o de la situación. En otras palabras, dice Watson, el objeto parece estar cargado, parece suscitar miles de reacciones corporales accesorias no requeridas por las leyes del hábito eficaz. Corresponde, dice Watson, denominar emocional a todo cuanto pertenece a este grupo. Bueno, efectivamente yo aquí estoy como sintetizando mucho de lo que aparece en el texto que ustedes tienen cuando se refiere a esta manipulación de los objetos Watson. Algunas de sus maneras de digamos, expedirse, de expresarse, también son bastante desagradables, ¿no? Cuando él dice, bueno, el pan es algo para comer cuando se tiene hambre. El vino, una bebida para tomar con alimentos, una oportunidad efectiva. Pero estos mismos objetos simples, comunes, desprovistos de valor emocional, cuando integran en la iglesia el rito de la comunión, llevan a arrodillarse, a orar, a reclinar la cabeza, entornar los ojos y numerosas respuestas verbales y emocionales, ¿no? Dice también después los huesos y reliquias de los santos suscitan en los creyentes una serie de reacciones distintas de las que provoca la pata de conejo en el negro, pero completamente homólogas desde el punto de vista de su origen. Hay ahí efectivamente, ¿no?, algunas cuestiones que tienen que ver con los ejemplos que utiliza Watson, en donde se nota, por así decir, gran parte de su cuestión más racista, ¿no?, en algún punto. Pero vamos a lo que él va a encontrar como el fundamento de las emociones. Vemos que, en definitiva, ¿no?, él va a señalar que hay reacciones corporales accesorias, no requeridas por el hábito eficaz, ¿sí? Si ustedes piensan, por ejemplo, bueno, ¿no?,
No sé si todos ustedes manejan, ¿no? Pero bueno, cuando fueron a aprender a manejar, ¿no? Alguien te dice, ay, bueno, vos le querés enseñar a manejar y el otro que le querés enseñar a manejar te dice, no, lo que pasa es que estoy nervioso, me tiembla la mano. Pero eso es una reacción accesoria. No tiene que ver con el hábito eficaz que nos propone Watson. Ahí hay algo emocional que sobra respecto de lo que debería ser en términos de lo que plantea efectivamente Watson, ¿no? Por eso, allí efectivamente él va a decir que hay una cantidad de reacciones que no son adaptativas, que se agregan dentro de lo que es el desarrollo de nuestro aprendizaje, del condicionamiento que tienen que ver con nuestros hábitos, que efectivamente son totalmente accesorias respecto de lo que debiera ser nuestro comportamiento adaptativo efectivamente eficaz. ¿Sí? Entonces, estas reacciones accesorias, que él dice que son reacciones inútiles, ¿no? Él dice, mediante estos test, estas pruebas, ¿no? Comprobamos que ya a los 3 años muchos niños, pero no todos, están colmados de toda suerte de reacciones inútiles y verdaderamente perjudiciales, conocidas bajo el nombre genérico de emociones. Es decir, que en ese sentido se trata para Watson de comportamientos que no son adaptativos, que son accesorios y que en algún punto son perjudiciales respecto de lo que tiene que ver con la acción eficaz o adaptativa. Y él va a situar 3 tipos de respuesta emocional que son no aprendidas, de las cuales surgen, él dice, no podemos afirmarlo absolutamente con certeza, pero mayormente nuestras conductas afectivas posteriores, emocionales posteriores, surgen por el condicionamiento efectivamente a partir de esta, que son las reacciones de miedo, la reacción de ira y la reacción de amor. Que él incluso en algún momento dice, bueno, tenemos que emplear estas palabras despojándolas de todas sus antiguas connotaciones. Yo preferiría, incluso dice él, llamar las reacciones X, Y y Z. Por eso él dice, bueno, encontramos una reacción de miedo ya muy tempranamente, a una edad muy temprana, cuando aparece, digamos, un ruido fuerte y sorpresivo, como el que hablábamos hace un rato, como es el ejemplo de el pequeño Albert, o también, incluso, cuando aparece la pérdida de la base de sustentación. ¿A qué se refiere con la pérdida de la base de sustentación? Si ustedes tienen un bebé a UPA, ¿sí? Y lo sueltan, ¿no? O sea, la pérdida de la base de sustentación, el chico se asusta. Por supuesto lo tienen que atajar antes de que se choque contra el piso, si no el experimento pierde su carácter científico, además de que no está bien, ¿sí? Desde el punto de vista de Watson. Pero efectivamente se trata de esto, ¿no? El miedo, ¿no? Que aparece ante estas reacciones iniciales. Lo mismo ocurre con la ira, dice. Cuando obstaculizamos los movimientos corporales de un niño o de cualquiera, esto promueve una serie de respuestas que llamamos ira. Ustedes pueden comprobarlo si tienen un bebé, un chiquitito a mano, ¿sí? Lo sujetan muy fuerte, no dejan que se mueva, ¿no? Ni las manos, ni los pies, y van a ver que enseguida se empieza a poner morado, violeta, no porque lo están apretando fuerte, porque no hay que apretarlo fuerte, sino porque se enoja porque quiere desasirse, ¿no? Esta obstaculación de los movimientos corporales, él encuentra que puede ser la matriz de lo que después se condiciona como la reacción de ira, ¿sí? Y por otro lado, el amor.
El amor que él dice, bueno, surge también, lo vemos en los chicos, cuando acariciamos la piel, le hacemos cosquillas, lo mecemos suavemente, le toqueteamos la barbilla, o sea, todo lo que llamaríamos el mimo, ¿no? La caricia, la franela, qué sé yo. Esto es lo que él encuentra como lo que está en la base, ¿no? De la reacción de amor. Yo quiero mostrarles, más allá de la fotito, un pequeño video, muy chiquitito, donde Watson efectivamente está trabajando con Albertico, o Albertito, o el pequeño Albert, como lo quieran llamar. Es un video mudo, en donde efectivamente ahí le muestra el ratoncito. Esta chica que está ahí era una alumna de él del doctorado. Ahora les voy a comentar acerca de esto, porque él le muestra, ¿no? Hasta que después, con el ruido sorpresivo y la repetición de la experiencia, ¿no? Aparece el llanto. Y él incluso marca en el texto de que el pequeño Albert era un pibe tranquilo, buenísimo, y que solamente lloraba con los experimentos que hacían ellos. En realidad, parece entendible. Yo lo entendería al pobre Albert, ¿no? Efectivamente, ¿no? Con el conejito, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, allí tenemos cómo experimentaba de algún modo Watson. Esta ayudante que tenía, que se llamaba Rosalie Rainier, que él la cita en el trabajo, él termina enamorándose de ella, terminan teniendo un romance que después le cuesta a Watson su lugar en la universidad, en el laboratorio que tenía en la Universidad Johns Hopkins. Y él le escribe, valga esto como homenaje para que el lunes no se acuerden, para el Día de los Enamorados, que es el 14 de febrero, una carta. Y fíjense qué interesante, él dice, cada una de mis células, le dice a Rosalie, es tuya, por separado y en conjunto. Y todas mis respuestas emocionales son positivas y las provocas tú. Lo mismo que todas y cada una de las respuestas cardíacas. Fíjense que hasta en su vida personal, el estímulo y la respuesta lo llevaba en acto, efectivamente, Watson. Bueno, 2 o 3 cosas más antes de terminar la clase de hoy, que no lo voy a poder profundizar demasiado. Alguien que va a retomar los trabajos de Watson va a ser este señor que llamó Skinner, ¿sí? Skinner, Burroughs Frederick Skinner, que es el que de algún modo lleva adelante lo que se da a llamar neoconductismo o conductismo contemporáneo, ¿sí? Skinner va a ser un poco crítico del modelo que tenía Watson, porque el modelo que tenía Watson va a estar basado en lo que él llamaba el condicionamiento clásico, que es el condicionamiento construido en base a el esquema del reflejo. Y él va a oponer a ese modelo de condicionamiento lo que él va a llamar condicionamiento operante. El condicionamiento operante que en definitiva para él va a estar dado a partir de las consecuencias de la conducta. Las consecuencias de la conducta. Él lo que va a decir es que, en definitiva, dice, estoy buscando el texto, dicha conducta origina, la conducta operante, ¿no?, la mayoría de los problemas prácticos de los asuntos humanos y ofrece también un interés teórico concreto por sus características especiales, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que el organismo hace? Y cuando el organismo hace algo, si eso tiene una consecuencia, eso nuevamente retroactúa sobre el organismo. Dice, las consecuencias de la conducta pueden volver a influir sobre el organismo y cuando esto sucede, pueden hacer
variar la probabilidad de que la conducta que las ocasionó se produzca de nuevo. Este tipo de conducta es efectivamente una conducta que para Skinner es más espontánea, porque la conducta, digamos, del esquema reflejo responde más a una conducta de laboratorio. En cambio, para Skinner, en el medio ambiente natural, cualquier organismo aprende sobre la base de lo que son los efectos de su propia conducta. La probabilidad, va a decir Skinner, de que una conducta vuelva a producirse va a estar dada por la noción de refuerzo, que Skinner va a mencionar rápidamente al comienzo de sus textos en términos de premio y castigo, ¿sí? Porque él va a llevar esta noción de refuerzo y de consecuencias de la conducta al campo del modelo experimental, ¿sí? Entonces, en ese sentido, él va a modificar lo que es el esquema clásico del esquema del reflejo hacia lo que es el comportamiento operante. Y allí va a tener una inspiración que es la influencia de Thorndike, donde Thorndike encontraba lo que él llamaba la ley del efecto. Él va a retomar la ley del efecto de Thorndike y la noción de reforzador de Thorndike y la noción de curva de aprendizaje. Va a seguir conservando, como todo conductista, la conceptualización anti-interiorista, en tanto no es el interior del comportamiento, del organismo, lo que va a explicar el comportamiento, sino que siempre es lo observable, el exterior. En este caso, las consecuencias de la propia conducta, ¿sí? Que van a reforzar positiva o negativamente, ¿sí? Si, por ejemplo, un animal en su medio natural encuentra en un determinado lugar eh, un espacio donde encuentra comida, bueno, va a volver, es más probable, va a decir Watson, va a decir, perdón, Skinner, que vuelva a ir a ese lugar. Y si vuelve a ir a ese lugar y sigue encontrando comida, eso va a reforzar el comportamiento de que vaya a ese lugar. Y si cuando vuelve a ese lugar se encuentra con un depredador feroz, eso va a reforzar negativamente el que vaya a ese lugar. Y va a ser menos probable que vuelva a ir a ese lugar. Entonces, el reforzador tiene que ver con lo que ocasionalmente emerge en las consecuencias de la conducta. Y allí va a introducir algo que tiene que ver con una noción importantísima que es la probabilidad de respuesta. Recuerden ustedes que el estímulo tenía una relación de provocación con la respuesta para Watson. En cambio, lo que va a plantear Skinner es que no hay una relación de predictibilidad, porque yo no puedo provocar una respuesta. Yo a lo sumo puedo decir que es más o menos probable que aparezca una respuesta en tanto ésta se repite y en tanto el refuerzo aparece cada vez que se ejecuta ese comportamiento. Por ejemplo, si el animal va a ese lugar y encuentra agua, encuentra comida, etcétera, etcétera. Es decir, que hay una relación contingente, pero no necesaria, entre el refuerzo y la ejecución de la conducta operante. ¿Sí? En cambio, entre el estímulo y la respuesta hay una relación de causalidad, de provocación, una relación necesaria entre el estímulo y la respuesta bajo el modelo de Watson. Entonces, aquí efectivamente Skinner va a establecer otro modelo de comportamiento que él va a llamar no comportamiento respondiente, como es el comportamiento clásico, sino comportamiento operante.
¿Por qué operante? Porque el organismo opera sobre el medio para producir consecuencias. Esas consecuencias van a retroalimentar el comportamiento y van a hacer más probable que ese comportamiento se repita en tanto esas consecuencias sean reforzantes. ¿Se entiende? Entonces, otra cosa fundamental que va a aparecer es que, ahí lo tenemos Skinner que trabajaba con palomas, ¿sí? Vieron que la paloma siempre mueve la cabeza, hace poco la paloma, podemos decir. Bueno, justamente lo que hacía Skinner era seleccionar un fragmento del comportamiento que es propio del animal, no establecer algo arbitrario, abstracto, que no es propio del animal. Por ejemplo, digamos que segregue saliva ante una luz roja, como hacía Pavlov, ¿sí? Entonces, eso es antinatural. Como un animal, digamos, en la naturaleza se va a encontrar con una luz roja y va a segregar saliva. Entonces, lo que encuentra Skinner es que hay que moldear el modelo experimental en función de la naturaleza misma de cada organismo, de cada animal. Bien, él elabora una caja, que es la famosa caja silenciosa, la caja de Skinner, en donde se registran las respuestas del animal, elabora un mecanismo, como lo ven acá, a Skinner, al joven Skinner trabajando con su caja silenciosa, en donde cada vez que el animal hace una determinada respuesta, o sea, toca un interruptor, en la medida en la que él quiere que aparezca el refuerzo, bueno, quiere entre comillas. O sea, le suponemos una intencionalidad ahí, no sabemos qué es lo que quiere, pero evidentemente podemos decir que opera sobre el medio para producir una consecuencia. ¿Sí? Entonces, la conducta operante para Skinner va a ser algo más complejo que una mera respuesta, como algo puntual. Él va a hablar de una clase de respuestas, un patrón de respuestas. Es decir, que en ese punto, digamos, la conducta operante incluye las contingencias que son reforzantes y un patrón determinado de respuestas, que es lo que se modifica respecto de ese comportamiento cada vez que varía la respuesta. Lo que hace es variar ese patrón de respuesta. Por eso dice Skinner, nosotros no podemos observar siempre todo aquello que controla de algún modo el comportamiento. Simplemente sí, efectivamente hay factores que son observables, pero hay algunos factores que no los podemos observar, que escapan no porque no sean observables, sino que siempre hay algo que escapan a la observación. Supónganse, por ejemplo, ustedes que están trabajando en el laboratorio de Skinner y tienen una paloma a la cual le dan de comer y esto refuerza el comportamiento de levantar la cabeza, digamos, que tiene la paloma. Pero supónganse que la paloma un día se escapa del laboratorio porque ustedes dejaron mal cerrada la jaula, lo cual les trae después un problema con Skinner. Pero se escapa la paloma y va a parar, va volando, escapándose lejos del laboratorio de Skinner hasta un lugar en donde hay unas rejas. Las rejas estaban, digamos, pintadas de verde. Y de repente la paloma empieza a mover la cabeza. Encontramos ahí que nos damos cuenta de que esos barrotes pintados de verde eran como los barrotes pintados de verde donde estaba la paloma que le daba de comer Skinner.
Con lo cual encontramos ahí una contingencia reforzante que no había sido observada en nuestro experimento, pero sí es observable. Es decir, que siempre hay algunas contingencias reforzantes que hacen que no podamos aislar por completo ciertas particularidades que pueden ser arbitrarias y que pueden formar parte de los hechos que son reforzantes para una determinada fracción de comportamiento. Y eso actúa en la complejidad de lo que llamamos conducta operante. Por eso, para Skinner, el aprendizaje no es simplemente asociar, sino que se trata de la reorganización de las respuestas en una situación compleja. Y ese reordenamiento afecta todo este patrón de comportamiento. Vemos que Skinner complejiza el modelo clásico que tenía Watson e introduce allí variables que hacen que ese comportamiento no sea predictivo, sino que efectivamente sea probable. Podemos trabajar para hacer más o menos probable determinado tipo de conductas. Bueno, efectivamente, el propio Skinner había inventado y lo había puesto en juego con su hija, que está aquí, una caja que en realidad se dio en llamar la cuna de Skinner, que, a ver si se los puedo mostrar, sí, está acá, que se llama Baby Box, que incluso se llegó a comercializar en algún momento, y según cuenta la historia, digamos, más de 300 chicos fueron criados con la caja de Skinner, Baby Box, y que él planteaba, digamos, que en esa caja el niño estaba seguro. Por un lado, era una situación ambiental que lo protegía del frío, por respecto a la temperatura, lo protegía de los golpes, también lo protegía de que se pudiera ahogar en las sábanas y prometía de algún modo una manipulación comportamental que hacía que el chico pudiera crecer y condicionarse sin los riesgos del ambiente en el niño, como suele haber en el ambiente de cualquier hogar. Él la puso a prueba con su hija después creció, se casó, que yo dijo que era muy feliz, que el padre la quería mucho, pero en ese momento Skinner fue muy criticado, obviamente, porque aparte él comercializó estas cajas, se vendían en su momento, y después esto hizo que se discontinuaran, ¿sí? Hubo varios inventos que tuvo Skinner, como aquí ven la paloma cohete, ¿sí? Que fue una experimentación de Skinner con algún sector del Pentágono, en donde él podía condicionar palomas para teledirigir proyectiles para el enemigo, ¿sí? Bueno, esto era una de las maravillosas cosas que había hecho Skinner en función de moldear el comportamiento. Bueno, compañeros, hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Lo de Skinner por ahí requiere una mayor profundización. Por una cuestión de tiempo no lo he podido hacer, pero en realidad el texto fundamental que ustedes tienen, que es el de Watson, era lo que me interesaba trabajar, pero
no obstante eso, me parece importante que tengan presente cómo Skinner establece una salida contemporánea dentro de la misma lógica que tiene el conductismo, sin dejar de ser conductista, sin traicionar los principios del conductismo. Como vemos, efectivamente, Skinner no traiciona los principios del conductismo y de algún modo sigue fiel a la observación de lo que es la conducta anti-interiorista, pero con un modelo distinto, explicando la conducta que ya no está basado en la predictibilidad, sino en la probabilidad. Bueno, dudas, preguntas, consultas, inquietudes. Sí, yo Yo no tengo sé dónde se una. vende la caja de Skinner, eso sí, Bien. si a alguno le interesa, no sabría decir. No, me gustó la paloma, que es el antecesor del dron. La paloma cohete, claro, porque lo que hacía Skinner era dotar se utilizó en un momento por el ejército de Estados Unidos, pero después fue descartado. La consulta que te quería hacer era con respecto, vos dijiste que el conductismo clásico no hay nada en el interior, ¿sí? Que es una caja negra. Ahora, mi pregunta es, la cantidad de estímulos y respuestas, ¿dónde están? ¿Dónde van? ¿O es una caja negra en un inicio? No, no importa dónde están, no importa. El antecesor de Watson, que después es retomado por Skinner, que es Thorndike, él planteaba la cuestión de la curva de aprendizaje y cuando él situaba que el aprendizaje implicaba una conexión, ¿sí? Una asociación entre esta acción eficaz que permitía que el gato saliera de la caja, él planteaba que esa conexión era una conexión que se establecía a nivel neuronal. Pero Watson, cuando comienza, digamos, su desarrollo, su trabajo, él va a barrer con todos los principios que tengan que ver con lo interior. Incluso llamémosle conexión neuronal, porque, digamos, él entendía que ni siquiera Thorndike había visto la conexión neuronal. Nadie puede ver la conexión neuronal. En el interior no vemos nada. Lo que vemos es que se produce un aprendizaje porque el gato tarda menos en salir de la caja. Es decir, lo que yo veo es que hay un estímulo, como cuando llamo al gato, Penélope, la gata, y la gata viene. Su respuesta. ¿Sí? Entonces, no necesito nada más. Ahora, la pregunta que ustedes tienen acerca de dónde queda ese aprendizaje, es la conducta. No, bueno, pero adentro. ¿Adentro de dónde? Adentro hice la zamba, pero adentro nada. No necesito observar nada adentro, ¿se entiende? Me mantengo, me basta con lo que observo. No sé si era Andrea la que había preguntado. Sí, yo pregunté, sí. No, perfecto. O sea, no importa el origen, no importa nada. No hay cuestionamiento sobre eso. O sea, No. Importa la observación de lo que resulta y punto y nada más. Es así de pragmático el conductismo, porque lo que interesa es el resultado. Lo que importa es que eso sirva. Como decía Watson, denme 5 niños que me los llevo a la nursería conductista y los condiciono. Ay, le hubiera dado a mis hijos, hubiera sido maravilloso. Habría que ver. Es una concepción monista, pero todo está en el cuerpo externo, digamos, de alguna manera. Bueno, ahí es interesante esta cuestión. ¿Quién fue que preguntó? Julieta, yo no sé qué pasa, que no puedo activar la cámara hoy desde la computadora, no me sale el nombre, no sé qué pasó. Julieta Mainé. No, Julieta, es interesante tu inquietud y tu observación. ¿Por qué? Porque vos relacionás, digamos, el planteo de Watson a el dualismo. ¿Dónde queda el dualismo desde Watson? ¿No? Podríamos decir que respecto de la res cogitans y la res extensa, Watson hace un movimiento en donde él se queda con una psicología de la res extensa.
Digamos que en algún punto, si la psicología se había establecido en la res cogitans, porque allí es donde estaba la conciencia, allí es donde estaba la razón, y se trataba de una psicología de conciencia, de los contenidos de conciencia por la vía de la introspección, y Watson dice, no, no se puede observar la conciencia, no, la introspección no sirve, nos quedamos con la observación de lo exterior, bueno, tacha la res cogitans y se queda con la res extensa. En ese punto casi podríamos decir que la psicología de Watson es una psicología de la res extensa, en donde él se queda con lo observable, con la acción, con lo manifiesto, con el cuerpo, ¿no? Sin embargo, además, podríamos decir que desde otro lugar, Watson sustituye el dualismo cartesiano por otro, que es el dualismo estímulo-respuesta, acción-reacción, ambiente, pero el ambiente reducido al estímulo, no en toda la complejidad de lo que implicaría el ambiente, como por ejemplo podría llegar a pasar con Skinner, que el ambiente para Skinner es algo bastante más complejo, ¿sí? Porque iba a hablar de las contingencias ambientales. Sin embargo, lo que hace Watson es reducir el ambiente al estímulo y el organismo a un organismo que responde. Pero siempre vamos a tener esta relación causa-efecto, estímulo-respuesta. Acción-reacción. Organismo-ambiente. Profe, entonces, ¿qué es lo que toma de Darwin? Porque después Freud va a tomar los aportes de Darwin también. No llego a entender la relación, digamos. No te puedo creer que me estás preguntando eso. Sí, porque hablamos de acá de... O yo ya estoy muy mareada, no sé. Puede ser, pero en serio, no te puedo creer, Nadia, que me estás preguntando, no entiendo qué toma de Darwin. ¿De dónde sale el concepto de adaptación? No, pero lo que pregunto es lo siguiente. Darwin habla Pará. Tomemos esto. Porque aparte es fundamental, digo, para poder compartir algo que ordene Profe, también con ¿puede todos. ser que sea lo del sujeto reaccionante? Perdón. Ahí hay distintas cuestiones, ¿sí? Digamos, el concepto de adaptación, ¿de dónde sale? Lo introduce Darwin, lo introduce el naturalismo. Continuidad entre las especies. ¿Por qué el tipo puede estudiar la rata del mismo modo que estudia al perro, del mismo modo que estudia al sujeto humano? Al niño y al adulto. Y lo explica por los mismos principios, porque hay continuidad entre las especies, porque hay un determinismo que está implícito, que es lo que trae el naturalismo, que está en juego ahí. No es simplemente el sujeto reaccionante. El sujeto reaccionante, ¿por qué reacciona? Porque hay un determinismo del ambiente que lo hace reaccionar. ¿Y qué es lo que lo determina? El estímulo. El estímulo determina la respuesta. Ahí encontramos esta predictibilidad que plantea Watson, esta relación de causa-efecto, ¿no? Yo puedo efectivamente manipular la conducta porque es el estímulo el que determina la respuesta, pero el determinismo ambiental es lo que ya estaba en juego en el planteo darwiniano, en el planteo naturalista. Ahora, ese determinismo va a estar reducido a el estímulo, ¿sí? A ese estímulo puntual, causal de la respuesta, ¿sí? Ahora bien, además, se trata de... Hay una corriente, nosotros no la vamos a ver en la materia, al menos no en este programa, este año, que una corriente que tuvo mucha pregnancia en el medio norteamericano, que es lo que se va a llamar movimiento humanista, la psicología humanista, ¿sí? En donde hay uno de los autores fundamentales de ese movimiento, que es Maslow, Abraham Maslow, que habla de una jerarquía de las necesidades. Bueno, no importa, no viene al caso. La cuestión es que el movimiento humanista incluye una gran cantidad de autores diversos, que
que se suben al planteo de Maslow. ¿Por qué? Porque en realidad encuentran un reduccionismo en el planteo conductista, fundamentalmente de la mano de Watson. ¿Y por qué se llama humanista ese modelo? Que emerge fundamentalmente en los años 50 en Estados Unidos como reacción al conductismo. Porque es humanista, porque el conductismo es animalista, porque trata al humano como un animal. ¿Sí? Entonces, de lo que se trata, y esto es lo que apunta el humanismo, ¿no? A establecer, digamos, una psicología humana, no una psicología animal. Esta cuestión de la psicología animal es la que está propiciada, efectivamente, por el evolucionismo darwiniano. Entonces, como una consecuencia fundamental, digamos, no olviden que, digamos, la tesis de Watson, ¿en qué estaba fundada? En el estudio del aprendizaje de las ratas. Como el caso de Edward Lee Thorndike, su estudio estaba basado en el estudio del aprendizaje de los pollos y los gatos. Y Skinner, las palomas. Ahora, si yo puedo trabajar con palomas, pollos, ratas, gatos y después extender estos resultados al sujeto humano, efectivamente es porque hay una continuidad en el campo del animal y lo humano, no hay diferencia. Está bien, profe, pero yo me refería, digamos, no tanto a lo biológico, sino más bien que Freud después va a hablar del inconsciente. Y para esta corriente, este posicionamiento no, digamos, no es la res cogita, es más bien lo del alma, al revés, digamos. Para Freud es lo del alma, el inconsciente y todo eso, pero para acá es todo más estímulo, respuesta, más, digamos, todo laboratorio, más medible, cuantificable. Entonces ahí es como que me pierdo con Freud. Te noto medio perdida, pero todavía no vimos Freud. Quédate tranquila. Cuando lleguemos a Freud, yo al menos me voy a ocupar de que se entienda. ¿Sí? Y en ese punto vas a entender que Freud también va a tener otro tip, podemos decir así, como el que tuvo también nuestro querido Watson, que es colocar en el campo de las disciplinas psi otra construcción nueva, que en ese caso no va a ser ni la conciencia ni la conducta, sino que va a ser el inconsciente. Y allí la cosa también va a ser distinta. No se trata de la conciencia, pero tampoco se trata de la conducta, se trata del inconsciente. Tenemos el sujeto de la conciencia, tenemos el sujeto de la conducta y después vamos a tener también el sujeto del inconsciente. Pero eso vamos a darle tiempo de que desembarque, ¿sí? Y, insisto, digo, el hecho de que se oponga a lo instintivo Watson no significa que no tenga una, digamos, tradición darwiniana. Pensemos en lo que planteaba Foucault cuando hablaba de los fundadores de discursividad. Si hay acá un fundador de discursividad, es Darwin. Porque si Darwin lo hubiera estandarizado de algún modo y lo hubiera legitimado, que es un término que utiliza mucho Lucía, que me parece que es de lo más apropiado, si no hubiera legitimado a la evolución, al naturalismo evolucionista, como de algún modo un marco conceptual de referencia, como ideal de ciencia, no tendríamos aquí a un tipo como Watson, haciendo su doctorado en el aprendizaje de las ratas. Y aquí tengamos en cuenta una cuestión más, que no la dije hasta ahora y que gracias a esto la voy a poder incluir, que es que, ¿qué es lo que pasa con la cuestión de la inteligencia? Porque nosotros partimos de allí. Descartes tenía una clara pregunta respecto del conocimiento, el sujeto de la razón.
la inteligencia, que después, por la vía del empirismo, ¿no?, va a pasar a la cuestión de los sentidos. ¿Sí? No hay nada en la mente que no haya pasado antes por los sentidos. La incorporación de la tabula rasa de Hume. Pero siempre tuvimos la inteligencia ligada a la razón y a la conciencia. Acá perdemos la conciencia, perdemos la razón, podríamos decir. Perdimos las recógitas, pero no perdemos la inteligencia. ¿Por qué? Porque la inteligencia va a estar fundada en el aprendizaje. Y el aprendizaje se vuelve motriz, se vuelve corporal, se vuelve acción observable. Entonces, ¿dónde está la inteligencia? En lo que podemos observar. Y esto es muy digno del pragmatismo norteamericano. Muéstrame cuánto sabes. A ver, vos sos un gran cineasta, ¿cuántas películas hiciste? ¿Sos un gran escritor? ¿Cuántas obras publicaste? ¿Cuántas obras vendiste? Esto es lo observable. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sabés? Esto se puede mostrar efectivamente en acto. Ustedes pueden decirme, no, a mí me encanta el cine y conozco mucho del cine. Bueno, ¿cuántas veces vas al cine? Bueno, ahora me van a decir, no, por la pandemia. Bueno, no, saquemos la pandemia de lado, ¿sí? Saquemos la pandemia de lado. Digo, la pandemia lo que nos ha hecho es ver Netflix y películas por streaming, qué sé yo, a lo pavote, un poco más, un poco menos, ¿no? Pero bueno, si te gusta el cine, si te gustan las películas, entonces es porque ves mucho. Entonces, ahí el conocimiento es acción. Y en ese punto, efectivamente, aparece el aspecto pragmático, ¿no?, del conductismo de la mano de Watson. Pero también, esto es algo que se va a continuar con Skinner. No va a cambiar. ¿Por qué? Porque el aprendizaje sigue siendo observable y sigue siendo lo que nos permite dar cuenta de qué, de la inteligencia. Bueno, chicos, no sé si había alguna pregunta más, porque me extendí un poco de más del horario. Bueno, aprovechamos que no tenemos el seminario después, pero tampoco es para que nos quedemos 7.000 años. ¿Alguien tiene alguna duda más? ¿Pregunta? ¿Inquietud? Bueno, vamos a ir deteniendo esta grabación.